Introducción a las ciencias sociales, clase 5, la revolución industrial. La revolución industrial. La revolución industrial es un cambio económico fundamental en la fabricación de productos elaborados, ya que empieza a utilizarse maquinaria. Surgió a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, extendiéndose por toda Europa y por todo el mundo después a lo largo del siglo XIX. Sus principales características fueron la aparición de la máquina, las innovaciones tecnológicas, la utilización de nuevas fuentes de energía, la organización del obrero en fábricas y la división del trabajo, etc. La revolución produciría un cambio en el sistema económico, ya que la necesidad del capital provocó la aparición del capitalismo industrial. La ideología del capitalismo es el liberalismo de Adam Smith, que se basa en la intervención del Estado y en la siguiente afirmación: la búsqueda del beneficio individual nos llevará a conseguir el beneficio de la sociedad. La palabra clave es el individualismo. Durante el capitalismo industrial había gran cantidad de pequeñas empresas familiares, que podían autofinanciarse, aunque cada vez iban a tener más necesidad de capital. Los medios de producción eran de propiedad privada y se concentraban en manos de la burguesía. El proletariado no tenía ninguna propiedad, solo la fuerza de trabajo que venía a cambio de un salario. Hacia el año de 1780 en Inglaterra se produjo un cambio económico y social que originó la sociedad capitalista o revolución industrial. En el siglo XIX, desde Inglaterra, la revolución industrial se fue extendiendo a otros países, aunque en ellos se hablaba de industrialización, para indicar que fue un proceso más lento influido por Inglaterra. En la revolución industrial se crea una fuente de industria y se extiende el ferrocarril. Causas de la revolución industrial. El aumento de la población. Desde el siglo XVIII, las epidemias de peste fueron desapareciendo y el desarrollo de la agricultura permitió el crecimiento de la producción de alimentos y se produjo entonces un descenso de la mortalidad catastrófica, hambre, guerras, epidemias. La mortalidad europea, igual que la mortalidad infantil, se redujeron. La natalidad fue disminuyendo lentamente, aunque se mantuvo alta. Como consecuencia, el crecimiento vegetativo aumentó bastante. El aumento de la población fue mayor en las ciudades, también se produjeron migraciones especialmente hacia América. Mejoras en la agricultura. Continuaron existiendo los recintos, concentración de las tierras en grandes propiedades, con el apoyo de los gobiernos, que permitieron la introducción de mejoras técnicas, además de algunas zonas se especializaban en los cultivos más rentables. Las mejoras en la agricultura favorecieron la revolución industrial de 5 formas. Número 1. El aumento de la producción permitió alimentar a una población en rápido crecimiento. Número 2. Las mejoras técnicas redujeron el número de campesinos necesarios para trabajar la tierra y proporcionaron mano de obra para la industria. Los beneficios obtenidos por los terratenientes fueron invertidos en la agricultura, el comercio y las nuevas industrias. Las necesidades mentales para los instrumentos agrícolas y de la demanda de maquinaria provocaron el desarrollo de la industria metalúrgica y siderúrgica. Dentro del desarrollo tecnológico, el aumento de la demanda de maquinarias hizo que se produjeran innovaciones técnicas que aumentaron la producción y los beneficios. Estos inventos comenzaron en Inglaterra en el sector textil. Al principio fueron inventos muy sencillos, construidos en madera y realizados por artesanos y personas sin preparación científica, con consecuencias de la revolución industrial. La revolución industrial operó un cambio en los aspectos social, económico, político, del estilo de vida de la humanidad debido a la invención y la aplicación de una gran escala de maquinaria. En lo económico, se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo y se redujo el costo de producción, lo que reportó un enorme crecimiento de las riquezas de las naciones industrializadas. Se acumularon grandes capitales que dieron desarrollo a compañías y sociedades anónimas. Se crearon las cámaras de comercio, las compañías de seguros, los bancos, etc. Se desarrolló el sistema de rentas a crédito. Surgieron los métodos de publicidad y las competencias comerciales. La artesanía y la manufactura no pudieron competir con la gran fábrica capitalista y fueron desapareciendo paulatinamente.
Se diseñaron, desarrollaron y perfeccionaron las vías de comunicación y los medios de transporte, haciendo posible el intercambio entre las naciones. En lo social, culminó el proceso de desaparición del campesino inglés. Aparecieron las grandes ciudades que se convirtieron en centros industriales, es decir, el abandono del campo y el aumento de la población de las ciudades. El cambio radical de la estructura profesional de la población. A cuenta de la población agrícola se incrementó el número de personas ocupadas en las diferentes ramas de la industria. La agudización de los problemas obreros y la organización de los trabajadores en gremios, sindicatos, etc. La consecuencia principal de la revolución industrial fue la aparición de las dos clases de la sociedad capitalista, la burguesía industrial y el proletariado fabril, es decir, los dos grandes grupos sociales, capitalista y obrero. En lo social, la aparición de doctrinas que alegan dar soluciones a los problemas sociales, socialismo, utópico, la social, democrática, etc. El desarrollo impetuoso de la economía acarreó un incremento del lujo y la riqueza de la burguesía y a su vez de la pobreza y la indigencia en las manos y las masas de los trabajadores. En lo político, el Estado no interviene directamente como patrono en las actividades económicas, sino que auspicia la industrialización y regula la legislación social a favor de los trabajadores. La producción en serie abarató muchos artículos y así mejoraron las condiciones de vida. El trabajo doméstico se hizo más corto, al incorporarse miles de mujeres al trabajo industrial, y las costumbres de la familia cambiarían a medida que las mujeres comenzaron a trabajar fuera del hogar. La población se concentró en las ciudades con actividad industrial, a financiamiento político de la burguesía, cambios en los modos de vida, y la industria ocupó una situación predominante. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Allí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.